Mis amigos, ¿cómo están? He tenido ocasión de ver en estos días algunos videos, canciones, etcétera, de una época que prácticamente sienta las bases de lo que sería el futuro del rock and roll. Estamos hablando por allá de los setentas. Y pues obviamente si hablamos de rock and roll pues tenemos que hablar de Elvis Presley. Pero hubo alguien quien sentó las bases de lo que sería este movimiento y lo que sería la concepción del rock posterior. Además, es el miembro más destacado de ese trágico club de los 27. Sin más, charlemos de Jim Morrison, el Rey Lagarto y The Doors. Hablar de Jim Morrison es hablar obviamente de todo lo que significa el hippismo. Y ya vamos a mirar bien por qué. Todo ese halo de libertad, de cosas, pues lo evoca Jim Morrison. Él nace en el año de 1943 en Florida y su padre es un marino destacado, un miembro de la Marina norteamericana. Su mamá, ama de casa, y él tenía dos hermanos, un hermano y una hermana. La familia Morrison entonces se la pasa yendo de base militar en base militar, o perdón, base naval en base naval, lo que hace que pues Jim y sus hermanos no, así es cierto que no tengan raíces en casi que ninguna parte. Entonces, él nace casi que por cosas del trabajo del papá en Florida y pues a los pocos meses lo mandaban para otro lado y así. Entonces esa fue su vida. Cada rato le tocaba entrar a una nueva escuela, tenía que tener nuevos amigos y todo este cuento. Eso marcó mucho la infancia de Jim, quien se volvió un chino muy, muy huraño, tímido e inseguro. Entonces, esto hace que pues desafortunadamente eh, se encierre mucho en sí mismo, sea introvertido y pues digamos que se dedica no a practicar los deportes que prácticamente el papá le exigía. No, en lugar de irse a jugar béisbol o fútbol americano, el chino se ponía a leer y a escribir poesía. De hecho, Jim comienza a escribir poesía desde muy joven. Ya ahora hablaremos de qué libros más o menos comenzó él a editar en paralelo con su carrera musical. Bien, disculpan la copialina, otra vez la vieja confiable. Bien, entonces él entra primero a la Universidad del Estado de Florida y posteriormente, como fue trasladado, entra a UCLA, la Universidad de California. Allí comparte sus estudios con un destacado director de cine llamado Francis Ford Coppola. Allá pues traban cierta amistad y todo el cuento, sin embargo, pues para Francis Ford Coppola, eh, pues que estaba estudiando cine y pues Jim Morrison también quería pues emprender eso, le pareció como una personalidad un tanto extravagante. Entonces pues él tuvo cierta cosa, pues más o menos tuvieron una amistad ahí, pero no tan importante. Bien, para ese entonces, Jim, y de hecho para cuando terminó la preparatoria o el bachillerato, como le llamamos acá, resulta que Jim ya estaba incursionando en lo que era la raíz del hipismo, es decir, empezar a mirar cuáles eran las tendencias musicales, qué era lo que se promovía, que se buscaba con la libertad, la paz, el amor, etcétera. Y entonces comienza a experimentar con drogas alucinógenas. Entonces el peyote y el LSD prácticamente hacen parte de su menú. Y pues todas estas drogas, digámoslo así, hicieron parte de lo que fue el despertar de su conciencia, si es que le podemos llamar así. En donde pues él ya como que
casi que el cuerpo le pedía ese tipo de cosas, aparte de grandes cantidades de alcohol para ser lo que él quería ser, que era prácticamente un artista. Llevado hacia lo que significa el temperamento del artista, como todo ese ser que trata de percibir el mundo a partir de las sensaciones. Entonces esa parte pues la hace a través de lo que son esas sustancias para el poder casi que desdoblarse y sacar ese rey lagarto que pues fue tan característico en él que pues prácticamente eh, era casi que un chamán. De hecho le llamaban el chamán del rock and roll durante mucho tiempo. Bien, también pues obviamente Jim era un tipo bastante promiscuo, tenía muchas amantes, pero digamos, el amor de su vida y que lo acompañó hasta el fin de sus días fue Pamela Curson, quien pues ella veía, digamos, esa imagen en él de ser alguien muy grande y siempre le perdonaba sus infidelidades. Entonces esa era una relación ahí como medio, no sé si de pronto quepa la palabra tóxica, pero entonces esa era una característica de él, que como que él hacía sus locuras y todo, pero Pamela sabía que siempre era su lugar, su alma gemela, su lugar seguro, y pues nada, el tipo hacía todas sus cosas. Bueno, entonces él ya comienza a tener una tendencia hacia lo que es prácticamente el hipismo como tal. Entonces ya habla de ser vegetariano, empieza a averiguar y a leer muchísimo sobre chamanismo, como mencionábamos antes. Entonces era un tipo que pues obviamente el peyote lo utilizaba prácticamente a diario, era una cosa impresionante. Y empezó a leer sobre todo esa cosa de la libertad y todo eso. Cuentan algunos expertos que supuestamente cuando hablaban con él, hablaban de que él había sido prácticamente un admirador de los poetas como Rimbaud, como Baudelaire, que pues eran poetas malditos. Y digamos que como que puso a esos poetas del siglo XIX en una onda popular, que en esa época estaba muy de moda obviamente, como hablamos del hipismo, y entonces en la juventud empezó a calar mucho ese mensaje de lo que es la libertad, de las sensaciones, de todo ese tipo de cosas. Entonces eso hace que pues empiece a ser muy, muy reconocido. Un día resulta que, bueno, él ya había publicado algunos libros, pero entonces resulta que un día decide ir a un estudio de grabación a ver si podía, él decía que pues podía cantar, ¿sí? Algunos poemas, a ver si los pudieran musicalizar en un estudio. Entonces se pone en contacto con Ray Manzarek, quien trabajaba como productor en un estudio, y entonces le dijo, oiga, venga a ver, usted qué es lo que canta. Y resulta que saca un poema increíble y empieza a cantarlo, y este man dice, este man, mejor dicho, la rompe. Esos poemas musicalizados, genial. Y si les ponemos una banda, de hecho el jefe de Manzarek le dice, oiga, armen una banda y ustedes comiencen a ponerle música de rock and roll a esos versos. Entonces este tipo dice, pues bueno, hagámosle a ver qué pasa. Entonces es ahí cuando forman The Doors, la legendaria banda de Jim Morrison, formada pues obviamente por Jim Morrison, por Ray Manzarek, por Robbie Krieger y John Densmore. Pero ¿por qué se llama The Doors? En español, las puertas. Resulta que Aldous Huxley, un escritor muy destacado, eh, hizo un ensayo acerca de lo que son las puertas de la percepción. Esas puertas de la percepción llevaban a que el ser humano pudiera conocerse exterior e interiormente de una manera transparente. Entonces eran como algo muy honesto. Entonces, gracias a ese ensayo que pues obviamente Jim Morrison había leído, pues empieza y le dice, oiga, nos vamos a llamar The Doors, las puertas.
gracias a ese ensayo. Bien, entonces sacan el primer álbum, que pues por acá lo tengo, que se llama The Doors, en el año de 1967. Y pegan en la radio la canción más destacada, es Light My Fire, que es todo un himno de la juventud. Y pues las letras son explícitas, los mensajes prácticamente se identifica con mucha gente y puede ser versátil en el sentido de que puede llegarle a cualquier persona y decir, uy, eso es lo que estoy sintiendo, a pesar de que el mensaje o la sensación pueda ser completamente diferente a lo que es la del vecino, pero tenía, y esa es una de las características de Jim Morrison o de la música de The Doors, es de llegarle a todo el mundo, a pesar de que pues tiene prácticamente un solo mensaje o una sola, digamos, una sola canción con el mensaje, pero entonces tiene la posibilidad de que mucha gente se identifique con ella. Eh, Bien, entonces se presentan en un show de televisión de Ed Sullivan Show, y allí Ed Sullivan les pide que por favor modifiquen la letra de dos canciones que él quiere que se presenten. Y entonces pues Jim Morrison la cambia pero muy a su, como a regañadientes. Y decide cantar una canción que no era muy famosa pero que a partir de ese momento se convirtió en un himno, que se llamó People Are Strange. Y pues esa canción no necesita ninguna presentación porque la verdad es un himno y es algo que pues salió como casi que una puya a esa censura que había en la televisión norteamericana. Bien, ahí comienza pues su carrera prácticamente meteórica. Ellos deciden presentarse en una cantidad de escenarios, ya no se presentan únicamente en los bares y partes así, digamos, de pequeño aforo, sino grandes estadios, grandes lugares para poder hacer sus presentaciones. Generalmente, y hubo muchas presentaciones en donde desafortunadamente Jim Morrison era detenido o se enfrentaba contra la policía o alguna cosa. Resulta que por allá en New Haven, por allá llegó una fan y una groupie y le dice a Jim Morrison, oye, ¿cómo estás de guapo? Y todo el cuento. Y entonces Jim Morrison, ni corto ni perezoso, por allá se la lleva detrás del escenario y comienza pues a hacer su ritual de apareamiento, digámoslo así. Entonces resulta que los pilla un policía y pues obviamente lo separa, lo saca y cree que él no es Jim Morrison, porque ya Jim Morrison era una figura ya. Entonces, y entonces lo agarra, lo pone las esposas y no sé qué. Y entonces empieza el tipo a gritar y todo el cuento y que lo dejen en paz y no sé qué. Y entonces el policía ya lo reconoce y, uy, qué pena, señor Morrison, ya lo suelto, no sé qué. Y durante todo el concierto se la pasó diciendo que esos señores de sombrero que eran unos cerdos, esos que están vestidos de azul son unos cerdos, no sé qué, tal, todo el tiempo. Entonces al final del concierto al señor se lo llevan preso por irrespeto a la autoridad y es reseñado. En algunos otros escenarios también se le acusó de exhibicionismo, se le acusó de consumo de drogas, de escándalo público. Creo que más o menos unas 3 o 4 veces llegó a los tribunales. Sin embargo, la acusación más grande fue la de exhibicionismo y que pues eso fue en el año de 1970, si no estoy mal, 70-71, y pues la cosa fue ya tan molesta que Jim Morrison decide como alejarse de Estados Unidos y arrienda un apartamento en París y se va a vivir allí con Pamela. Entonces pues él allí retoma su vena literaria y comienza a escribir poemas. Digamos que The Doors lo deja un poquito y entonces les dice, oiga, vamos con calma, no sé qué, vamos a tomarnos una pausa mientras todo se calma, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues obviamente empieza a consumir cualquier cantidad de sustancias. Eh, También anteriormente quería alejarse de la imagen de lo que significaba el rey lagarto. ¿Sí?
Entonces se dejó crecer una barba así grande. Ya digamos, el Rey Lagarto era parte porque era una persona muy erótica en sus movimientos, en la ropa que usaba, muchas cosas. Y ya en algunas presentaciones, en algunos de sus últimos conciertos, ya se veía con la ropa holgada y con una barba bastante grande. Entonces, pues como que rompe completamente esa imagen. Y para el último disco tuvieron que tomar una foto o utilizar una foto de las antiguas para poder poner la portada. En el año entonces de 1971, ya en París, resulta que pues una mañana Pamela se levanta y lo encuentra en la bañera muerto. Eso significa que pues según el dictamen de medicina legal, Jim Morrison muere de un infarto debido a los excesos en cuanto a las drogas y el alcohol. Muchísima gente, pues, obviamente vienen las teorías de conspiración, de que no está muerto, que simplemente se escondió, que se apartó de la fama, etcétera, etcétera. Y que supuestamente, él se había muerto de una, ¿cómo se llama? Una ingesta mayor, ¿cómo decirlo, no? Eso tiene un nombre. Espera un momentico. Tiene un nombre que se llama una sobredosis, sí, una sobredosis de heroína. ¿Sí? De hecho, por allá en el año 2017 salió un testimonio diciendo de que un vendedor de heroína le había llevado a Jim Morrison para que se inyectara. Sin embargo, Jim Morrison consumía LSD y peyote por el hecho de que le tenía pánico a las agujas. Al parecer, es más cercana la posibilidad de que haya sido una sobredosis de droga que él solía utilizar. Bueno, y desafortunadamente, pues él ya a partir de ese momento, al morir a los 27 años, pues se convierte en el miembro más destacado de ese trágico club. Y pues hace que se convierta ya en una leyenda. De hecho, hablar de Jim Morrison es hablar no solamente de un precursor de lo que es el rock and roll o sentar las bases de lo que es el rock and roll moderno, sino pues obviamente un destacado poeta. Los álbumes de The Doors, entonces el primero como dije en el año 67 The Doors, el mismo año sacan Strange Days, Waiting for the Sun en el 68, The Soft Parade en el 69, Morrison Hotel en el 70, LA Woman en el 71, Other Voices en el 71 y a nivel póstumo sale Full Circle en el 72 y An American Prayer en el 78. También debemos decir que pues Jim Morrison también participó en una película, él la financió y pues fue el productor y a su vez hizo el protagonista. Una película de, prácticamente también sentaría las bases de lo que era el terror de carretera, donde había un asesino serial que hacía autostop y que entonces recogía a sus víctimas y entonces las mataba y todo ese cuento, ¿sí? Fue bastante, digamos, no es una película muy popular. Esta película, pues bueno, bastante, digamos, muy poco vista, digámoslo así, no es tan popular. Bueno, en cuanto a los libros, podemos decir que escribieron o escribió Who Do You Love, The Lords, The New Creatures, Ode to LA y los póstumos Wilderness y American Night. Estos en volumen 1 y volumen 2 cada uno. Entonces, bueno, la película, ya lo recordé, se llama An American Pastoral, que pues es lo que les comentaba. Eh, Otra curiosidad es el epitafio en Père Lachaise, en su tumba. Es un mensaje en griego que traduce fiel a tu propio demonio. Ahí, entonces, Jim Morrison prácticamente dice que él murió en su ley y que siempre hizo lo que quiso y vivió como quiso
y prácticamente le dio rienda suelta a ese alter ego llamado el Rey Lagarto. Amigos, muchísimas gracias por ver estos videos, muy amables. Cualquier comentario, cualquier cosita acá en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias de verdad por ver los videos. Por favor, cuídense mucho, su salud física, su salud mental. Y desde acá, desde este rincón, que el espíritu del rock and roll inunde sus días y sus vidas. Chao.